Buenas tardes. Antes que nada, agradecerle obviamente a Mariano y a Salvador por la convocatoria nuevamente este año. Así que también estar felices de poder hacerlo en forma presencial. Compartir con ustedes que cuando con Fernando conjuntamente hemos debatido en relación al material que vamos a estar compartiendo en el día de hoy, lo hemos hecho principalmente en relación a dos aristas. Una arista relacionada claramente con la coyuntura local, una coyuntura, por cierto, incierta, que tiene cierto dinamismo desde el punto de vista de cambios económicos, sociales, políticos, que en fin impactan en el desarrollo propio de los negocios aquí en Argentina y plantean un desafío adicional desde el punto de vista de quienes están hoy en posición de toma de decisiones. Pero en contraposición también una arista no menor, y ese es el balanceo que hay que ir encontrando. Tenemos un desarrollo y un progreso en cuanto a la tecnología que estuvo viniendo en una forma bastante agresiva y dinámica también, y eso hizo que hoy por hoy el consumidor medio adoptó ciertas partes de esa tecnología, con lo cual sus demandas desde el punto de vista de su rol de consumidor también empiezan a evolucionar en forma dinámica. Frente a esta situación, hubo ciertas compañías que desde nuestra lógica de negocio también pudimos ir observando que iniciaron ciertos procesos de transformación, las cuales lo hicieron con un proceso de transformación ordenado, planificado, y aquellas otras que lo hicieron en función a respuesta a sus estímulos propios de su competencia o propio del contexto. Y en este sentido, claramente el año pasado y el contexto de pandemia fue un acelerador de estos procesos de transformación y procesos de cambio. Compartir también que quienes iniciaron por una u otra razón estos procesos de transformación lo hicieron en diversas dimensiones. Dimensiones relacionadas con el modelo de negocio, es decir, desarrollaron diferentes tipos de canales de venta, desarrollaron ciertas estrategias en función a puntos de contacto con el consumidor nuevo y dándole una centralidad y una preponderancia adicional. Empresas o compañías también que iniciaron estos procesos desde el punto de vista de incorporar cambios a su cadena de valor, integrándose con los diferentes tipos de actores que participan en esa cadena de valor y teniendo puntos de contacto más cortos. Pero obviamente también estuvieron aquellas iniciaron ciertos procesos de transformación en función a conseguir una eficiencia operativa, es decir, maximizando y minimizando los costos. Pero todo esto no se puede hacer, obviamente, sin el recurso humano, un recurso humano hoy por hoy que está demandado, con ciertas especializaciones que también van cambiando a lo largo del tiempo, y si hoy miramos en términos prospectivos las especialidades que se piensa que se van a estar demandando en el futuro, distan seguramente de las que habitualmente uno focalizaba. Dicho esto, compartir también, y como punto de contacto con lo que va a venir por delante, en el contexto de una de las encuestas globales que nosotros hemos realizado a diferentes tipos de participantes, se les planteó y se les consultó respecto de cuál era la tecnología que ellos creían que en los próximos 3 años iban a estar o iba a tener mayor preponderancia. Y en definitiva, todo redunda en la conclusión en donde la inteligencia artificial era la tecnología que todos veían que iba a cumplir un rol diferencial respecto a las otras, que no quiere decir que no se vayan a estar utilizando en el futuro y que no tengan un rol relevante. Entonces, nos pareció también importante, conjuntamente con Fernando, que es socio de PwC del área nuestra de Risk Assurance, compartir con ustedes vivencias respecto de nuestra participación y experiencia en ciertos proyectos en donde la utilización y el desarrollo de inteligencia artificial aplicado a los negocios fue un denominador. Así que, Fernando. Bueno, gracias, Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto estar acá hoy con ustedes. Bueno, como decía Martín, lo que hemos visto en los últimos años
a nivel global y Argentina no escapa a esta realidad, más allá de su coyuntura. Es una gran transformación en los modelos de negocio y en particular en todo lo que tiene que ver con la interacción con los consumidores y con los clientes. Cambios, como decía Martín, en los modelos operativos, cambios en las cadenas de valor y obviamente todo esto apalancado de la implementación y el uso de tecnología, de una fuerte digitalización que se venía dando antes del inicio de la pandemia y que se aceleró muchísimo como consecuencia de la pandemia y los cambios que la misma trajo aparejados en los hábitos de consumo y en la forma de relacionarse de las compañías con los consumidores. Y en este contexto, como también decía Martín, la inteligencia artificial, cuando uno le pregunta a los clientes, no solamente a nivel global, sino también a nivel local, cuál es la tecnología que más se va a utilizar en los próximos 3 años o que más va a potenciar la transformación de los negocios, la inteligencia artificial aparece claramente como el elemento número 1 y hay muchas compañías locales que hoy ya están trabajando en la implementación y en el desarrollo de este tipo de soluciones, pero también hay unas cuantas que ya lo vienen utilizando hace algunos años y han potenciado su uso en los últimos 2. Acá hay algunos ejemplos de aplicación de inteligencia artificial. El primero y probablemente el más conocido y con el que estamos más familiarizados, inclusive como consumidores, es el uso de chatbots para poder mejorar la experiencia y la eficiencia de los procesos de atención a los consumidores y de atención a los clientes. Son soluciones que permiten básicamente automatizar mediante una interacción a través de chat que puede darse en una aplicación celular, puede darse inclusive a través de WhatsApp o a través de la página de Internet, la interacción con los clientes y los consumidores. Pero después hay otras soluciones que son muy interesantes y que permiten hacer otras cuestiones que van un poco más allá de este tipo de interacciones, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el uso de algoritmos para hacer proyecciones de demanda. Esto es básicamente lo que nos permite, basado en la historia y basado en determinadas variables específicas del contexto, ¿sí?, hacer proyecciones de demandas más precisas para de esta manera poder estar en mejores condiciones de llegar de manera oportuna a los canales y poder contar con los stocks necesarios como para poder abastecer a los canales correctos en el momento indicado. En el mundo del marketing, en el mundo de la generación de leads, todo lo que tiene que ver con las ofertas inteligentes a través del análisis de los consumos que hace una determinada persona, poder encontrar la forma de hacer ofertas que estén customizadas, que se adecúen a los gustos y a las preferencias de las personas y hacer obviamente campañas dirigidas de manera individual y ya no de manera masiva como se hacía antes. De la misma manera, la posibilidad de optimizar niveles de stock y optimizar todo lo que tiene que ver con la cadena de abastecimiento y toda la cuestión logística también es un uso muy actual y muy difundido de los algoritmos de inteligencia artificial. Todo lo que tiene que ver con prevención de fraudes, que en todo lo que tiene que ver sobre todo con los canales de pago y todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico, ¿sí?, así como se ha incrementado la cantidad de transacciones a través de estos canales, también empiezan a aparecer distintas formas de hacer fraude y bueno, hay soluciones de inteligencia artificial que permiten predecir si una determinada transacción tiene altas probabilidades de ser una transacción fraudulenta. Por último, usar este tipo de soluciones para segmentar clientes y en función de la segmentación de clientes poder definir y desarrollar campañas o de retención o de fidelización o eventualmente poder predecir si estoy ante un cliente que eventualmente está por dejar de ser un cliente habitual de mi marca o de mi compañía o de mi cadena, poder identificarlo y anticipar eso para poder generar campañas de retención. En definitiva, cuando hablamos de inteligencia artificial, y acá me pongo un poquitito técnico, no los quiero aburrir con esto, de lo que estamos hablando es de algoritmos matemáticos aplicados a grandes volúmenes de datos, ¿sí?, potenciados por una gran capacidad de cómputo. O sea, el tema de inteligencia artificial es algo que viene desarrollándose hace unos cuantos años. Se acordarán del famoso torneo de la máquina de IBM con uno de los ajedrecistas más famosos del mundo, no me acuerdo si fue en la década del 80 o del 90. En ese momento ya
el tema de la inteligencia artificial tenía cierto nivel de desarrollo. Lo que ha cambiado muchísimo en los últimos años, y por eso se ha potenciado mucho el uso de esta tecnología, es por un lado la disponibilidad de grandes volúmenes de datos que nos permiten tomar decisiones con base en esos datos y utilizarlos para nutrir a esos algoritmos de inteligencia artificial, y por otro lado la gran capacidad de cómputo que hoy está disponible a valores súper razonables que quizás hace unos años no lo estaban tanto. Cuando hablamos de inteligencia artificial, en particular de lo que estamos hablando es de procesos que tienen no solamente la capacidad de automatizar tareas, sino también que tienen la capacidad de aprender. ¿Cómo aprenden estos algoritmos? Aprenden con base en la historia, que en definitiva está en los datos. Este tipo de soluciones y su implementación tienen un montón de beneficios, que obviamente tienen que ver con la eficiencia, tienen que ver con tener la capacidad de tomar decisiones y realizar acciones en función de esas decisiones, emulando la capacidad humana, pero con un mucho mayor nivel de cómputo, velocidad y capacidad de procesamiento de grandes volúmenes de datos, y además me permite automatizar un montón de decisiones y automatizar interacciones con mis clientes y mis consumidores. Esto quiere decir que uno se enfrenta a la situación de que va a dejar a sus clientes y a sus consumidores interactuando con algoritmos de inteligencia artificial. Y este tipo de soluciones y estos proyectos de implementación de este tipo de soluciones obviamente no están exentos de riesgo, ¿sí? Todos los proyectos de tecnología tienen una serie de riesgos. Este tipo de soluciones tienen aparejados algunos riesgos que son específicos y que son de negocio, que no tienen que ver necesariamente con la parte tecnológica. Algunos de ellos son, por ejemplo, el sesgo en los datos. Como decíamos recién, estos algoritmos aprenden en función a los datos que con los cuales uno los alimenta para que aprendan. En la medida que esos datos tengan algún tipo de sesgo estadístico, ese sesgo se va a incorporar al aprendizaje y las decisiones que tomen los algoritmos van a trasladar ese sesgo. El segundo es el que tiene que ver con la seguridad de los algoritmos, cómo protegemos esos algoritmos para que no puedan ser manipulados y puedan ser eventualmente también afectados su funcionamiento por potenciales hackers o atacantes externos. Control sobre el funcionamiento, ¿sí? Es importante entender que estos algoritmos no se los puede dejar solo funcionando y requieren determinados mecanismos de control para asegurar que generan los resultados esperados y además asegurar que su procesamiento se realiza de manera continuada y sin interrupciones. El cuarto tiene que ver con la protección de datos y en particular la protección de datos personales. Muchas veces estos algoritmos se utilizan o se alimentan y se entrenan utilizando datos personales de mis clientes y de mis consumidores o del público en general. Es importante que antes de hacer esto tengamos autorización de los dueños de los datos como para poder hacer este uso y además que tomemos todos los resguardos en materia de seguridad para salvaguardar la confidencialidad de estos datos. Y el quinto tiene que ver con la interpretabilidad de los resultados. Como estos son procesos automáticos, ¿sí? Que dependen del funcionamiento de una computadora y que además están basados en algoritmos que utilizan técnicas estadísticas bastante sofisticadas para funcionar, a veces resulta un poco difícil explicar a alguien que no es matemático cómo funcionan estos procesos y el porqué de determinadas decisiones que se toman. Entonces es importante considerar medidas para asegurar que uno puede explicar no solamente a los decisores dentro de la organización como a los usuarios externos del algoritmo por qué el algoritmo toma determinadas decisiones. Y para esto nosotros lo que tenemos básicamente es una plataforma que la llamamos de inteligencia artificial responsable. Esta plataforma en definitiva lo que tiene es una serie de consideraciones que permiten realizar una implementación de este tipo de soluciones que tienen obviamente un montón de beneficios que son los que mencionábamos anteriormente, pero hacerlo de manera segura, de manera confiable y de forma tal de evitar los riesgos que mencionábamos anteriormente. Para esto obviamente hay un componente para evitar el sesgo, otro componente que nos asegura la interpretabilidad del modelo, otro componente que nos va a dar pautas sobre cómo manejar la confiabilidad y la seguridad,
obviamente todos los mecanismos de gobierno para asegurar que estas soluciones se ponen en funcionamiento una vez que han sido adecuadamente probadas y adecuadamente preparadas. Y después, obviamente, todo lo que tiene que ver con la cuestión ética, todos los temas legales y todos los temas de gobernanza asociados a la implementación de estas soluciones. Creo que estamos ya terminando. Por ahí como reflexiones finales, acá Martín, si querés, me acompañás. Nosotros en PwC estamos convencidos de que este tipo de soluciones y el proceso de digitalización y transformación que se está llevando adelante hoy en todas las compañías, es importante hacerlo de manera responsable, de manera confiable y de manera segura, ¿sí? Y es por eso que nos parecía importante compartir esta mirada, por ahí un poco distinta, con ustedes hoy, que seguramente muchas de sus compañías ya están trabajando en estos temas. Sí, y también compartir que nosotros estamos convencidos que hay que buscar un equilibrio en esa agenda en cuanto a atender las cuestiones cotidianas, que por cierto son relevantes desde el punto de vista de los negocios, pero esta arista en cuanto a la utilización de las nuevas tecnologías, en definitiva, está relacionada con la sustentabilidad del negocio a largo plazo. Con lo cual, entendemos que a veces, y al igual que cuando mencioné, y esto recuerdo y me autocito en la charla anterior del último encuentro, a veces es intuitivo intentar predecir cómo será el futuro, pero lo que sí sabemos, hay cosas que no van a cambiar, y este proceso en cuanto de transformación, incorporación de nuevas tecnologías que apalancan los negocios hoy por hoy actuales y lo ponen en un punto de sustentabilidad en el mediano o largo plazo, es relevante, eso va a suceder, va a seguir sucediendo, la pandemia lo aceleró. Todo proceso de cambio, obviamente, es un desafío, pero se puede ir caminando con pasos seguros, graduales, a fin de llegar al punto que uno se plantea también como objetivo. Así que, bueno, agradecerles por el tiempo y estar atento también a cualquier consulta, inquietud que les pueda surgir, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias.